No obstante, a veces, en aquella anciana pálida y temblorosa que parecía no tener una gota de sangre en las venas, se producía una sacudida nerviosa, una crisis pasajera, una corriente eléctrica que la galvanizaba y le devolvía por una hora una vida de atroz intensidad. Entonces permanecía en su lecho, rígida, con los ojos abiertos, para retorcerse luego con un hipo convulsivo, desarrollando sus músculos esa fuerza espantosa de las histéricas, a quienes es menester atar para que no se rompan la cabeza contra las paredes. Aquellas reminiscencias de sus antiguos ardores, aquellos bruscos ataques conmovían horriblemente su pobre cuerpo dolorido. Era como si toda su juventud ardiente y apasionada estallase vergonzosamente en medio de las frialdades de su decrepitud, y cuando salía de estas crisis atontada y tambaleante, estaba de tal modo descompuesto su rostro que las comadres del arrabal decían: hoy la ha vuelto a emborracharse la vieja loca. La infantil sonrisa del pequeño Silverio fue para ella un último y pálido rayo de sol que devolvió algún calor a sus miembros ateridos. Había pedido que le dejaran el niño, cansada de su soledad, aterrada ante el pensamiento de morir sola en uno de aquellos ataques. Aquella criaturita que correteaba en torno suyo la tranquilizaba contra la muerte, sin abandonar su mutismo, sin que sus movimientos perdieran su rigidez automática característica. Le quiso con una ternura inefable. Rígida y muda le contemplaba durante horas enteras, escuchando extasiada el ensordecedor ruido de sus juegos que retumbaba en los ámbitos de la vieja vivienda. Desde que Silverio recorría aquella tumba a horcajadas sobre el mango de una escoba, tropezando con las puertas, gritando y llorando, Adelaida había vuelto al mundo de los vivos. Se ocupaba de él con una torpeza adorable. Ella, que en su juventud se había olvidado de ser madre para ser tan solo amante, gozaba la divina voluptuosidad de una primeriza, lavoteándole, vistiéndole y cuidando sin cesar de su frágil existencia. Fue como un postrer despertar del amor, una última pasión dulce y tranquila que el cielo concedía a aquella mujer destrozada por la necesidad de amar. Conmovedora agonía de aquel corazón que había vivido cediendo a los deseos más furiosos y moría consagrada al cariño de una criatura. Estaba ya demasiado muerta para tener las parlanchinas efusiones de las abuelas coloradas y rollizas. Adoraba al huérfano como en secreto, con pudores de doncella, sin encontrar la manera de expresar su sentimiento con caricias. A veces lo tomaba sobre sus rodillas, contemplándole largo rato con sus ojos mortecinos, y cuando el pequeño, asustado por aquel rostro blanco y mudo, rompía a llorar, Adelaida quedaba como confusa de lo que acababa de hacer, y volvía a dejarle en el suelo sin besarle. Tal vez encontraba en el niño un lejano parecido con el cazador Macar. Silverio creció en constante contacto con su abuela, a la cual por un mínimo infantil llamaba tía Dide, nombre con el que siguió llamándola siempre desde entonces. Tía en Provenza es un término afectuoso. El niño profesaba a su abuelo un cariño en el que había algo de terror respetuoso. Cuando era pequeño y acometía al infeliz una crisis nerviosa, subía llorando, asustado de la descomposición de aquel semblante, para volver tímidamente una vez pasado el ataque, dispuesto a echar a correr de nuevo, como si temiese que la pobre vieja le pegara. Ya mayor, cuando tenía 12 años, permanecía a su lado, valerosamente, para evitar que se cayera de la cama lastimándose. Durante horas enteras permanecía abrazado a su cuerpo convulso para dominar las bruscas sacudidas que crispaban sus miembros. En los intervalos de calma contemplaba con lástima su rostro contraído y su cuerpo escuálido, sobre el cual se ceñían las faldas, semejantes a un sudario. Estos dramas secretos, repetidos mensualmente, aquella vieja rígida como un cadáver y aquel niño inclinado sobre su rostro, espiando en silencio la vuelta de la vía, adquirían un extraño carácter temeroso y al propio tiempo conmovedor en el rincón sombrío de la casucha. Cuando tía Dide volvía en sí, se levantaba penosamente, se ajustaba las faldas y andaba de un lado para otro, sin dirigir una pregunta siquiera a Silverio. No recordaba nada, y el niño, por una prudencia instintiva, evitaba hacer la más leve alusión a la escena pasada. Estas crisis repetidas fueron lo que con más fuerza ligó al nieto con la abuela, pero de igual suerte que la primera quería al joven sin manifestaciones entusiastas de ternura, éste la quería también mucho, pero ocultándolo, como si se avergonzara de su cariño. En el fondo, si lo estaba agradecido por haberle recogido y criado, seguía viendo en ella una mujer víctima de males desconocidos, a quien debía compadecer y respetar.
No había sin duda la suficiente apariencia de humanidad en Adelaida, blanca y acartonada, para que Silverio deseara abrazarla y besarla en el rostro. Así vivieron siempre, en aquel triste silencio, encubridor de una ternura infinita. Aquel ambiente grave y melancólico que respiró desde su infancia dio a Silverio un alma fuerte, reuniendo en ella todos los entusiasmos. Desde temprana edad fue un hombrecito serio y reflexivo que procuró ilustrarse con cierta terquedad. No aprendió más que un poco de aritmética y algo de ortografía en una escuela de religiosos, que sus obligaciones de aprendiz le obligaron a dejar a los 12 años. Siempre le faltaron los primeros elementos científicos, pero leyó cuantos libros descalabrados cayeron en sus manos, formándose así un extraño bagaje científico. Tenía ideas generales acerca de multitud de cosas y datos incompletos, mal dirigidos, que jamás logró clasificar de una manera clara en su cabeza. Desde muy pequeño había ido a jugar a casa de un maestro carrero, un buen hombre llamado Bian, cuyo taller estaba en la entrada del callejón, frente al solar, donde tenía su depósito de madera. Silverio se subía a las ruedas de los carros que estaban allí para ser compuestos, se entretenía arrastrando las pesadas herramientas que sus manitas apenas podían sostener, y una de sus diversiones mayores era ayudar a los obreros sujetando alguna pieza o llevándoles los hierros que necesitaban. Cuando fue mayor, entró naturalmente como aprendiz en casa de Bian, quien le había tomado cariño a fuerza de encontrarlo, sin cesar en su establecimiento, y que le pidió a tía Dide que se lo confiase, sin querer aceptar por ello la menor retribución. Silverio accedió con entusiasmo, deseoso de que llegase el momento de poder devolver a la pobre tía Dide todo lo que se había gastado en él. Al poco tiempo llegó a ser un excelente obrero, pero tenía aspiraciones más elevadas. Un día que vio en el taller de un maestro de coches de Plasanz una hermosa carretela nueva de reluciente madera barnizada, se propuso llegar algún día a construir coches semejantes. La carretela quedó grabada en su mente como un objeto de arte raro y único, como un ideal hacia el que tendían sus aspiraciones de obrero. Los carros que construían en la casa de Bian, aquellos carros que hasta entonces había cuidado tanto, le parecían ahora indignos de su cariño. Comenzó a frecuentar la escuela de dibujo y en ella trabó conocimiento con un antiguo colegial que le prestó su viejo tratado de geometría y se engolfó en el estudio, sin guía que le condujese, pasando semanas enteras en torturarse el cerebro para comprender las cosas más sencillas del mundo. Así llegó a convertirse en uno de esos obreros entendidos que apenas si saben firmar y sin embargo hablan de álgebra como si tratase de una persona conocida. No hay nada que desconcierte tanto un espíritu como una persona con instrucción así adquirida de una manera tan inconexa, sin bases sólidas que la sustenten. Por lo general, esas migajas de ciencia dan una idea absolutamente falsa de las altas verdades y a los cortos de ingenio los vuelven insoportables de puro vanos y presuntuosos. En Silverio, aquellas briznas de saber robado solo sirvieron para aumentar su exaltación generosa y hacerle adquirir el conocimiento de los horizontes que para él permanecían cerrados. Formó una idea casi religiosa de aquellas cosas que no llegaba a comprender bien, y vivió consagrado a venerar con inocente culto las grandes ideas y las grandes palabras, hasta las cuales quería alzarse sin llegar nunca a comprenderlas. Era un inocente sublime, de rodillas en el umbral del templo ante los cirios cuyo resplandor se le antojaba un fulgor de estrellas. La casucha del callejón de San Mitre se componía de un salón con el suelo enladrillado, en el cual se abría directamente la puerta de la calle, y que servía a la vez de cocina y de comedor, teniendo por únicos muebles unas sillas de paja, una tabla apoyada en unos caballetes y un viejo cobre que Adelaida había convertido en diván, cubriendo su tapa con un pedazo de tela de lana. En una rinconera, a la izquierda de una enorme chimenea, había una virgen de yeso, la patrona tradicional de las viejas provenzales, por poco devotas que sean, rodeada de flores artificiales. Un corredor conducía a un patinillo situado detrás de la casa, en el que había un pozo. A la izquierda del corredor había una pequeña alcoba que era la de tía Dide, estrecha pieza con una cama de hierro y una silla por todo mobiliario. A la derecha, en otra habitación más pequeña, aún capaz solo para un catre, dormía Silverio, que había tenido que imaginar un sistema entero de tablas que llegaban hasta el techo para conservar junto a sí sus queridos libros descabalados, comprados a fuerza de privaciones en casa de un trapero de la vecindad. Por las noches, cuando leía, colgaba la luz de un clavo a la cabecera de su lecho, y si Adelaida sufría algún ataque, no tenía más que dar un salto al primer estertor que oía para estar a su lado.
Mozo ya, siguió viviendo como cuando niño, en aquel rincón perdido, concentró toda su existencia, sentía la misma repugnancia que su padre por las tabernas y los jolgorios del domingo, prefería leer, romperse la cabeza resolviendo algún problema sencillo de geometría, desde que la tía Dide le encargaba de hacer las pequeñas compras de la casa, aquella había dejado de salir a la calle, y vivía ajena a los demás. A veces el joven pensaba en este abandono y consideraba la vida de aquella pobre anciana que vivía a 2 pasos de sus hijos y a la cual éstos trataban de olvidar como si ya no existiera, y entonces aumentaba su cariño por ella, queriéndola por él y por los demás, y si alguna vez cruzó por su mente el vago pensamiento de que tía Dide expiaba pasadas culpas, decía para sí, yo he nacido para perdonárselas. En un espíritu como el suyo, lleno de ardores reprimidos, las ideas republicanas se exaltaron naturalmente. De noche, Silverio, en el fondo de su cuchitril, leía y releía un volumen de Rousseau que había encontrado en casa del trapero vecino, revuelto con unas viejas herraduras. Esta lectura le tenía despierto hasta por la mañana, y en el sueño de dicho universal que acariciaban los desheredados, las palabras libertad, igualdad y fraternidad sonaban en su oído como las campanas de un sagrado replicar hacen caer en los fieles de rodillas. Por eso, cuando se enteró de que acababa de proclamarse la República en Francia, creyó que todo el mundo iba a vivir en una tranquilidad celestial. Su instrucción a medias le hacía ver más lejos que los demás obreros, y sus aspiraciones no se limitaban al pan de cada día, pero su profunda ingenuidad y su ignorancia completa de los hombres le mantenían en un sueño teórico, perpetuo, en medio de un Edén en el cual reinaba la eterna justicia. Este paraíso fue para él durante largo tiempo un lugar de delicias, pero cuando advirtió que no marchaban bien las cosas, en la mejor de las repúblicas, experimentó un dolor inmenso, y entonces se abandonó a otro sueño, el de obligar a los hombres a ser felices, aunque hubiera que recurrir a la fuerza. Cada acto que le parecía atentatorio a los intereses del pueblo encendía en su alma una indignación vengativa, y siendo tímido como un niño, sentía feroces odios políticos, y él, que hubiera sido incapaz de matar una mosca, hablaba a todas horas de tomar las armas. La libertad fue su pasión, una pasión irreflexiva, absoluta, que absorbió todo el ardor de su sangre. Ciego de entusiasmo, demasiado instruido e ignorante a la vez para pensar con tolerancia, no quería contar con la organización natural de los hombres, sino que necesitaba un gobierno ideal, inspirado por la más estricta justicia y la más amplia libertad. Fue por entonces cuando a su tío Macar se le ocurrió lanzarle contra los Rugón. Se decía que aquel joven loco le serviría de mucho si lograba exasperarle lo bastante, y en su cálculo había no poca astucia. Antonio comenzó por atraer a Silverio a su casa, fingiendo una gran admiración por las ideas del joven. Al principio faltó poco para que lo comprometiera todo, porque tenía una manera muy interesada de apreciar las ventajas de la República, considerándola como una era de alegre holgazanería y de comilona sin fin, con lo cual hirió la pureza de sentimientos y los ideales de su sobrino. Comprendiendo que había errado el camino, lo enmendó, lanzándose a una elocuencia desbordada, empleando una sarta de frases huecas y sonoras que Silverio aceptó como una prueba suficiente de civismo. Pronto el tío y el sobrino llegaron a verse 2 o 3 veces por semana, y en sus largas discusiones en las que decidían acerca de la suerte del país, Antonio intentó persuadir al joven de que el Salón de los Rugón era el principal obstáculo para el bienestar de Francia, pero nuevamente se equivocaba al llamar a su madre vieja bribona delante de Silverio. Llegó hasta contarle las escenas escandalosas de la juventud de Adelaida, y el joven, rojo de vergüenza, le escuchaba sin interrumpirle, pero como no le había preguntado nada sobre tales asuntos, quedó resentido por aquellas confidencias que le herían en su respetuoso cariño por la tía Dide. A partir de aquel día rodeó a su abuela de más tiernos cuidados y tuvo para ella más sonrisas y más miradas benévolas de perdón. Entretanto, Macar se había dado cuenta de su nueva torpeza y se esforzó en utilizar en su provecho el cariño de Silverio por su abuela, acusando a los Rugón del aislamiento y de la pobreza en que vivía Adelaida. A creerle, él había sido siempre el mejor de los hijos, pero su hermano se había conducido de una manera infame, despojando a su madre primero y avergonzándose después de ella, cuando la dejó sin un cuarto. Sobre este tema hablaba y hablaba, y con gran contento por su parte, Silverio le escuchaba y se indignaba contra su tío Pedro.
Siempre que el joven visitaba a Macar se repetía la misma escena. Llegaba por la noche, a la hora de comer la familia. Antonio salía a estar atracándose de patatas guisadas y gruñendo. Escogía para él los pedazos de tocino y seguía con los ojos el plato cuando pasaba a manos de Juan y de Gervasia. Ya lo es, Silverio, decía con una rabia reprimida, que en vano trataba de ocultar bajo su gesto de irónica indiferencia. Patatas, patatas, siempre patatas, no comemos otra cosa.